52. ¿Le temes a la muerte? Dichosos los que mueren en el Señor. Se ha sostenido como una verdad absoluta que la muerte es parte de la vida, y eso es verdad, pero hay que colocar las cosas en orden. Recordemos que Dios creó al ser humano para que fuese eterno, y eso es claro cuando, en el huerto del Edén, Dios les advierte que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Sabemos que la muerte a la que se refería el Señor era la separación espiritual del ser humano con Dios, y que la muerte física sería otra consecuencia de esa separación. Eso ya lo expliqué en videos anteriores, pero reafirmarlo es importante. Así que veamos lo que el manual de Dios nos dice al respecto. Revelaciones 14:13. Dichosos de acá en adelante los que mueren en el Señor. Aunque esta es una afirmación para los tiempos del fin, eso no significa que no tenga total validez para quienes han muerto y mueren habiendo recibido en vida al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo nos dice a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Este pasaje nos anima a no ignorar lo que pasa con las personas que mueren, ya que ese conocimiento nos da esperanza y evita que nos entristezcamos. Y mucho menos que tengamos temor de la muerte, pues estamos seguros que estando en Cristo ya no morimos, pues en Él tenemos vida eterna. Vemos que de los que han muerto se dice que duermen, lo que es algo temporal, y lo es porque, como dice el mismo pasaje, Dios traerá con Jesús a los que, estando en Cristo, hoy ya duermen, es decir, serán resucitados. Veamos 2 Corintios 4:13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Quien dice creer en Jesucristo y le ha hecho su Señor y Salvador, tiene que creer en su palabra, que está consignada en lo que llama el manual de Dios, la Biblia. Las verdades bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, mejor llamado revelaciones, son para entenderlas a la luz de la misma palabra. La abundancia de esa palabra en mí es lo que obra la fe de Dios en mí. La única manera de no ignorar acerca de lo que habla el manual de Dios, pues es sencillamente conociendo todo lo que ella dice de este maravilloso tema. El Señor Jesucristo relata una historia real, no es una parábola como algunos creen, y aunque lo fuese, también tendría una enseñanza real. Veamos Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este pasaje tiene una gran riqueza de interpretación sobre varios temas muy importantes. Quiero resaltar ahora la condición de 2 personas que han muerto y vemos que se encuentran totalmente conscientes. El rico se encuentra en un lugar de tormento, mientras que Lázaro en el lugar llamado el seno de Abraham, y se describe como un lugar de descanso, lo que es sinónimo de estar durmiendo. No significa que los ricos por serlo irán todos al lugar de tormento, ni que los pobres por serlo irán todos a dormir. Lo que determina el lugar al cual irá cada persona que muere es definitivamente si nació de nuevo o no. Quienes van al seno de Abraham
son quienes mueren en Cristo, pues han sido lavados por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, y su espíritu fue vivificado por el Espíritu Santo que ahora mora en ellos, y por ello han recibido el regalo de la vida eterna. Es por ello que quienes en vida hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, resucitaremos el día que nuestro Señor regrese de nuevo a la tierra. Oseas 6:2 dice: en 2 días nos darás vida y al tercer día nos resucitará. Que sea como voz de trompeta, pues estamos en el comienzo del tercer día. Así que, como dice el Señor en Lucas 21:28, levanten la mirada porque su salvación está cerca. Las verdades de la palabra de Dios son para que se conviertan en una esperanza de vida para el creyente. Esperanza que es absolutamente real y que está muy próxima a manifestarse, pues las promesas de Dios son en él sí y amén, como lo dice 2 Corintios 1:20. Antes de la perla final, veamos Hechos 14b al 15. Creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Romanos 8:20 al 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tito 2:11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la dichosa esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 3:4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y por último, 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Recordemos que cuando la persona muere, el cuerpo regresa a la tierra, pues es solo el vehículo, el ropaje para movernos en esta tierra. El espíritu regresa a Dios y el alma, que es la verdadera persona, va al lugar de los muertos, a uno de los dos lugares ya explicados. Así que con todo el respeto que merecen quienes tienen ritualismos religiosos con el cuerpo, la persona muerta ya ni se entera de las flores o de los cantos o de quienes llevaron su cuerpo al cementerio, ni mucho menos sentirá algo si ese cuerpo es incinerado. La salvación del alma es un regalo de Dios para toda persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos esta portentosa afirmación de Pablo en Filipenses 1:21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte para quienes estamos en Cristo no debe ser en manera alguna una preocupación. Hay niños palestinos hoy que tristemente desean morir, dizque para poder ir a comer en el cielo, pues los hijos del diablo, como los describe el Señor Jesucristo, no están permitiendo que esos niños y el resto de la población palestina reciban la ayuda que se está enviando desde diferentes partes del mundo.
A esos que dicen ser judíos y no lo son, como nuevamente lo describe el Señor Jesucristo, les cabe la sentencia del Señor cuando dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estoy seguro que los que cuestionarán que esos niños no creen en el Señor Jesucristo, no cuestionan que esos que dicen ser judíos no solo no creen en el Señor Jesucristo, sino que lo rechazan y se burlan de él. Pero eso es otro asunto. Quizás la forma de morir sea una preocupación, pero para los apóstoles y discípulos de los primeros tiempos y otros de épocas aterradoras como la Inquisición papal, que sufrieron persecución, tortura y muertes crueles, tales muertes fueron un galardón a su fe, así lo relata Hebreos en el capítulo 11. Como perla final para reflexión, recordemos que Esteban fue apedreado y mientras vivía sus últimos instantes oraba por quienes le apedreaban. Veamos Hechos 7-60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El pasaje describe, no que Esteban murió, sino que durmió. Es claro que acababa de morir, pero la verdad bíblica describe, como lo he venido demostrando, que los muertos en Cristo ya no mueren, sino que descansan. Y la palabra usada por el manual de Dios para ello es que duermen. No olvidemos lo que dice Marcos 12-27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Recordemos también que el Señor Jesucristo se reunió con Moisés y Elías, y que 3 de sus discípulos los vieron. Así se registra en Mateo 17, del 1-3. Así que tengamos una perspectiva diferente de la muerte, pues esta para nosotros ya está vencida, y lo estará total y definitivamente. Así lo dice 1 Corintios 15-26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Creamos lo que dice Dios en su palabra, que un día ya no habrá muerte, ni nada, absolutamente nada de lo pecaminoso y tormentoso de esta vida en este mundo caído. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. La vida que Dios determinó para que el ser humano desarrollase todos sus maravillosos propósitos está muy próxima a manifestarse. Sí, el futuro de la humanidad será apoteósico y depende única y exclusivamente de la obra de Dios. Obra que comienza en cada ser humano que se vuelve a Él a través de la única puerta o del único nombre dado a los seres humanos para ser salvos, el Señor Jesucristo. Sí, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Después de varias perlas, termino con esta de 1 Corintios 15, 51-52. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.